Nosotros esta semana estamos muy contentos porque ya se ha inaugurado la exposición, que espero que alguno de ustedes haya podido ver, y si no, pues tenemos hasta el 6 de julio, que ha sido un resultado, ha quedado maravilloso, muy profundo, con muchos planos de lectura, y que es lo que tiene que ser las exposiciones para poder llegar a todos los públicos. Un trabajo que ha hecho muy concienzudamente tanto Javier como Julián y, por supuesto, todo el equipo técnico de la Subdirección General de Patrimonio Cultural, que ha trabajado intensísimamente para poder llegar a esta meta, en la que yo creo que hemos llegado con mucho éxito. Hoy tenemos a Juan Miguel Hernández de León, uno de los colaboradores de catálogo, también desde la institución de Círculo de Bellas Artes, colaboradores de la exposición, como no puede ser de otra forma, al que le agradezco expresamente que haya venido hoy aquí para enseñarnos, para contarnos todo su conocimiento, arquitecto conocido por todos, con una larguísima trayectoria que ahora le dejo a Javier que cuente. Y nada más, yo me tengo que ir hoy, que me están esperando arriba en una reunión, pero os dejo en manos de Javier. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Elena. Bien, buenas tardes. Me ha dicho la directora general que presente extensamente a Juan Miguel Hernández León, pero eso es imposible porque su currículum es tan enorme y tan variopinto en tantos aspectos, y además yo creo que todos ustedes que están interesados en el mundo de la cultura pues le conocen de sobra. Si quiero destacar, Juan Miguel, algunas. Él es arquitecto, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde ha desarrollado una larga y muy intensa, interesante docencia. Es arquitecto en muchísimos más aspectos. Como ejercicio profesional, pues tiene muy importante obra de intervención en el patrimonio urbano, como es el caso de Madrid. Ha sido estudioso y autor de muchísimos temas, muy centrado en la teoría de la arquitectura y en la teoría también del patrimonio, gestor también de muchísimos aspectos, incluso con responsabilidad en la administración. En el aspecto docente, que es el que yo he seguido más de cerca, he tenido la oportunidad de seguir más de cerca, bueno, pues fundamentalmente fue director de la Escuela de Arquitectura de Madrid en un periodo muy bueno de la dirección, un verdadero momento brillante de esa escuela. Y además, como todos ustedes saben, porque ya lo hemos citado en sesiones anteriores, pues es el presidente del Círculo de Bellas Artes, por lo que hace a la conferencia de esta tarde con este título tan bonito y enigmático, que ahora lo va a aclarar: afinidades sospechosas, ¿no? Claro, Juan Miguel, como presidente del Círculo, ha dinamizado muchísimo este edificio, lo ha recuperado como valor patrimonial y como valor social, en una situación que pues estaba un poco en el cambio de siglo, con sus problemas económicos de todo tipo, y Juan Miguel, cuando llegó a la presidencia de esta institución tan importante en la vida cultural, no solo madrileña, mucho más allá, pues lo dinamizó muchísimo y es el Círculo que ahora conocemos. Ya hemos hablado bastantes veces en este ciclo, ya ha aparecido este edificio, nos hemos referido a él. Tú hoy te vas a centrar en unos aspectos que vas a completar muchísimo esta interpretación. Y además es muy oportuno que hablemos monográficamente del Círculo, porque este edificio vamos a celebrar al año que viene los 100 años de vida, que por cierto los lleva fenomenal. O sea, es un jovencito de 100 años el Círculo de Bellas Artes, y está rejuvenecido porque está cargado de nuevas energías, en gran parte, como he dicho, gracias a Juan Miguel. Y además otra cosa que también creo oportuno destacar aquí, con esto ya termino: prácticamente casi todos los edificios de los que estamos hablando de palacios pues han conservado, algunos no,
pero casi todos los conservados han cambiado de uso, con usos compatibles, más o menos compatibles, pero bueno, que siempre el caso del círculo es un caso muy interesante porque sigue en su uso original y esto es un valor y además se conserva también muy bien relativamente a ese uso, ¿no? En relación a ese uso. Un uso que, claro, no es el mismo de hace 100 años. He dicho antes que se ha rejuvenecido en tantísimos aspectos, las actividades son otras, los públicos son otros, pero sigue siendo de los socios y sigue siendo el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Y esto pues ha sido una conjunción interesantísima que Juan Miguel siempre ha sabido entender muy bien y ha propiciado y ha luchado por ella, entre ese valor social, cultural del Círculo de Bellas Artes y desde luego su valor arquitectónico y su valor urbano. Así que no te quito más tiempo, Juan Miguel, y mil gracias por aceptar estar esta tarde aquí y participar en el catálogo. Gracias. Después de este inmerecido elogio que ha hecho Javier García Mosteiro de mí, darle las gracias, no tengo más remedio, ¿no? Y sobre todo felicitarle por la importante exposición sobre Antonio Palacios en Madrid que podemos contemplar, que se puede contemplar aquí mismo, en este edificio también de Antonio Palacios. Él ha dicho realmente una cosa que es muy importante, que quiero que comprendan inicialmente. Mi afección, mi relación personal con este edificio proviene ya de hace mucho tiempo. En los años 60, cuando yo preparaba el famoso análisis de formas para la Escuela de Arquitectura, que en aquel momento era una asignatura en la que de 1000 aprobábamos 10, realmente el único sitio que nos recomendaban que fuéramos para soltar la mano en el dibujo era al Círculo de Bellas Artes, puesto que estaban los talleres libres donde se podían tomar apuntes de desnudo y de otras cosas, ¿no? Realmente en aquel momento el Círculo era como una asociación privada, que lo sigue siendo, lo digo porque a veces se suele entender que es una institución dependiente de alguna administración. No, miren, es una asociación privada. Desde hace 145 años que una serie de socios en el Café Suizo decidieron crear la Asociación Círculo de Bellas Artes para la promoción y difusión de la cultura artística, sobre todo de las artes plásticas. Claro, al Café Gijón se le deben dos cosas muy importantes para la cultura madrileña. La primera, indudable, la creación de esa asociación Círculo de Bellas Artes. La segunda, el invento del bollo suizo, que aunque ustedes no lo sepan, se inventó en el Café Suizo, no viene de ningún otro país, y que son dos cualidades en este momento típicas y características de una entidad madrileña. Bueno, pues comprenderán que aunque he tenido en los últimos años que hablar muchas veces desde el punto de vista ensayístico, escribir, dar conferencias, incluso algún discurso, cuando ingresé en la academia, yo no soy madrileño como casi todo el mundo, yo nací en Málaga y por tanto si alguien me hizo académico fue la Academia de San Telmo de Málaga. Yo hablé también del Círculo de Bellas Artes y hablé de esas relaciones o afinidades sospechosas. Por tanto, comprenderán que esto me siento un poco como el cirujano que tiene que operar a alguien de su familia. El Círculo para mí no es solo una obra de arquitectura, no es solo un documento histórico, no solo es una referencia material, sino que de alguna manera yo he estado ligado a esos espacios, a esas paredes durante muchos, muchos años. Posiblemente de los que alguien por los que veo de temprana edad no habían nacido todavía. Y en ese sentido es por el que en su momento decidí dedicarme presentarme a las elecciones y ser presidente de la institución del cual vengo ya siendo hace una serie de largos años, no voy a decir cuántos por coquetería simplemente. Claro, y la otra cosa que quería también advertirles inicialmente es que me siento como si me hubieran hecho un spoiler, porque las otras series de conferencias, magníficas conferencias, no me cabe ninguna duda, se dieron antes de salir el catálogo. Y, por tanto,
los conferenciantes tenían la facilidad y la comodidad de utilizar el propio texto del catálogo para hablar de los edificios de referencia. El catálogo ya está circulando y, por tanto, yo pensé, digo, no puedo fijarme o ceñirme estrictamente al texto mío que aparece en el catálogo sobre este edificio y su historia y su condición material, arquitectónica, artística, histórica. Y dije, bueno, pues de alguna manera la única solución que me parece razonable es profundizar en alguno de los aspectos que yo dejo insinuados o presentados en el ámbito de mi texto en el catálogo. Por tanto, si quieren algo más, pueden acudir al texto del catálogo, que se lo recomiendo porque es un catálogo magnífico para no solo leerme a mí, sino a todos y todas las conferenciantes que han pasado por aquí, incluso algunos otros que han sido responsables de la propia exposición. Y además, en este título, si quieren, un poco enigmático, Afinidades sospechosas, lo que quiero profundizar es con una interpretación de las influencias y relaciones culturales y arquitectónicas y teóricas de este edificio que van a contrapelo de otras versiones un poco ya tópicas que han surgido. No es que se haya escrito mucho sobre el Círculo de Bellas Artes, pero sí han surgido desde algún historiador o profesor de cuyo nombre no quiero acordarme en este momento, pero que han llegado a interpretarlo de alguna otra forma. Y sobre todo me ha dado el pie un texto del propio Antonio Palacios de 1927, fíjense la fecha, el concurso del Círculo de Bellas Artes se convoca en 1926, por tanto ya está Antonio Palacios con la preocupación del diseño, del proyecto, del concurso que va a presentar. Y la frase es la siguiente, y le agradezco a Javier que la haya seleccionado, suponiendo que haya sido él o alguno de sus colaboradores, para figurar en la exposición. Dice Antonio Palacios: las influencias en su concepto son inevitables y a veces hasta convenientes, pero no así la imitación. Nada tan horroroso como el arte vienés, tan generalizado en España, que ni siquiera es tal arte vienés, pues en Viena al menos no existe. Es arte editorial, es un patrón con el que los editores han infestado el mundo. Fin de la cita. Comprenderán, por tanto, que la propia escritura, las propias declaraciones de Antonio Palacios me dan pie para tranquilizarme en mi versión sobre las influencias de este propio edificio. Mi artículo empieza hablándoles de la Asociación del Círculo de Bellas Artes, que en el año 1910 realiza la compra del solar donde se acaba finalmente por levantar ese icónico edificio. Claro, coincide, por tanto, esta iniciativa con dos cuestiones. La primera, la apertura de la Gran Vía de Madrid. Y, por tanto, ya es una decisión, digamos, político-administrativa de transfigurar un poblachón manchego, como se solía denominar por la literatura popular del momento, en una metrópolis. Incluso en la exposición creo recordar que el título se refiere a la metrópolis. Y esta es una cuestión, desde el punto de vista conceptual, muy importante, el intentar entender qué significado tiene esa palabra de metrópolis. Los trámites que progresaron de la compra del solar en el año 1918, porque en aquel momento la Asociación Círculo de Bellas Artes tenía su sede en el edificio de la Equitativa, desde 1913 hasta la instalación definitiva en el inmueble del que estamos hablando. Esa estancia de la asociación,
que se crea en 1880, a partir de año 1913, a partir del juego tolerado y legalizado, hace que la asociación tenga una serie de fondos económicos importantes y que la decidan no solo a comprar el solar, sino realizar la edificación. Y que la asociación, desde luego, tenía también la pretensión de levantar algo, un símbolo, en la nueva ciudad que surgía con esa vocación metropolitana. Claro, el círculo tiene un concurso previo. Está exhaustivamente definido en mi artículo, los concursantes que se presentan, el hecho de que el proyecto de Antonio Palacios es rechazado en la primera etapa, no se le incorpora a los finalistas, básicamente porque la excusa es la de que incumple la ordenanza municipal recientemente aprobada en esos años, en la que limita la altura de los edificios a una determinada escala y que, por tanto, la altura prevista por Antonio Palacios, sobre todo si esa especie de templeto final que remata todo el dibujo del concurso que presenta Antonio Palacios, de alguna manera supone en ese momento el edificio más elevado, por lo menos de esa zona de Madrid. Es casi una especie de rascacielos. La verticalidad, y quédense con el término, es una cuestión importante. Por supuesto que el jurado está compuesto por una serie también de compañeros, arquitectos, entre ellos Teodoro de Anasagasti, uno de los grandes arquitectos también del momento, pero que, oh casualidad, había sido contrincante de Antonio Palacios en unas oposiciones, concurso, a una cátedra en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y, bien, estas cosas normalmente y a veces dejan huella, dejan heridas. Y, bueno, hay interpretaciones que también se pueden aceptar de que, de alguna manera, el proyecto de Antonio Palacios estaba ya, en cierto modo, censurado o se había fijado el objetivo de que no lo pudiera hacer. Claro que había un pequeño problema, saben ustedes. Antonio Palacios era socio del Círculo y además era el responsable de la sección de arquitectura del Círculo de Bellas Artes, con lo cual en el jurado había también dos socios como representantes de la institución y de alguna manera, pues uno más moderadamente y otro con gran ardor defendió y rechazó el hecho de que se eliminara el proyecto. No les voy a contar toda la historia porque está, insisto, en mi artículo y además tienen referencias, entre ellas el libro de Delfín Rodríguez que editamos en el Círculo de Bellas Artes hace algunos años, que describe exhaustivamente todo el proceso del concurso, también en la historia del Círculo de José Luis Temes, que también trata sobre ese concurso. En ambos casos está todo detallado. Solo me voy a referir al final, a la resolución. Al final, los socios, la presidencia del Círculo, como al fin y al cabo no es vinculante el jurado, por mucho que en ese momento se genere una polémica en Madrid. Bueno, Madrid ya estaba acostumbrado a polémicas y seguimos con polémicas constantemente sobre ese famoso concurso en el que, desde mi punto de vista, se contrapone un proyecto con aires, sí, de una cierta gramática de la metrópolis respecto a otros proyectos más contenidos y que responden a un eclecticismo histórico que de alguna manera no le hubieran hecho mucho favor, entiendo, hoy en día al propio edificio, a la propia sede del Círculo de Bellas Artes. En el caso y resolución final es que la asociación y el presidente deciden que finalmente que se le otorga el concurso a Antonio Palacios, ese arquitecto de Porriños, ubicado en Madrid, que había hecho ya este edificio, el edificio de Correos y Telecomunicaciones, hoy Ayuntamiento, que había hecho
el antiguo Banco del Río de la Plata, hoy sede de Cervantes, y que había hecho toda una serie de obras como el metro con los Otamendi, que de alguna manera, por tanto, tenía una presencia en el espacio y en la historia madrileña fundamental. Después, posteriormente, no habría ninguna administración que no quisiera tener un Antonio Palacios en su vida, pero llegaron ya posteriormente, mucho más tarde. Y al final se apoyaron en dos aspectos de las nuevas ordenanzas. Una que, de alguna manera, había un artículo que permitía una excepción para aquellos edificios que tuvieran un valor público, una utilidad pública y aportaran una serie de cuestiones, cosa que, en principio, parecía que la Asociación Círculo de Bellas Artes, además declarada posteriormente de utilidad pública, merecían perecer. Más unas consideraciones más técnicas que realizó el propio Antonio Palacios con una serie de dibujos y trazados en que se explicaba que la mayor altura, si se trazaba lo que se llama el gálibo desde la calle, al estar retranqueada esa torre final, no podía contar respecto a la fachada, a la altura, y por tanto podría legitimarse la propia edificación. Bueno, el caso es que se empezó. ¿De qué se ha escrito tanto y tanto en este libro? El protagonista ya era Antonio Palacios, a quien tenemos aquí. Pues se ha escrito de la influencia ejercida por los Skizzen, o sea, esquizos o rasgos de Otto Riet, un cuaderno que tuvo mucha influencia en las representaciones más o menos fantásticas, muy parecidas, si ustedes recuerdan la película Metrópolis de Fritz Lang, a esa película expresionista, a esos dibujos que nos presentaban unas arquitecturas monumentales, por supuesto, fundamentadas en estilo clásico, pero que de alguna manera nos ofrecían una cierta, no sé si utopía o distopía del futuro de las ciudades. Pero también, y en esto ya me pongo más nervioso, sobre todo después de haberles leído la frase de Antonio Palacios, se habló de que podría haber influencias de Otto Wagner, de Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, es decir, estos arquitectos austriacos de la secesión vienesa. Disiento completamente de esta especie de juicio. Lo disiento fundamentalmente porque el que conozca a fondo la arquitectura de la secesión vienesa comprenderá que la arquitectura, sobre todo de este edificio, no voy a entrar en otros, pero podría entrar también, está basada en la rotundidad de la piedra y en un juego que me parece fundamental, que es la relación de la piedra con la estructura de hierro, tal como está en este edificio, con estas estructuras roblonadas que en este caso pueden completar y que es, en el fondo, el esqueleto, la radiografía del propio edificio Círculo de Bellas Artes. Es que hay también más datos. En los cuadernos de viaje de Antonio Palacios, cuando llegamos a los dibujos que realiza en Viena, no dibuja ni un edificio de Viena. Pero, sin embargo, dibuja muchos edificios del románico, castellano y gallego, y del norte. Es decir, que el trabajo de la piedra, al fin y al cabo, era de Porriño, y por tanto todos sabemos que la cantería en Porriño es una cuestión importante, y incluso su propia formación le llevaba a tener una intención y un interés fundamental por los aspectos de la construcción que no eran los más parecidos a ese juego de revestimientos ligeros y ornamentados de la propia secesión vienesas. ¿Cuáles son las afinidades? Entré en algún momento en una sospecha. Por eso titulo a la conferencia Afinidades sospechosas. Interesado por un periodo también de la historia de la arquitectura norteamericana de la modernidad y quizás como consecuencia que me permitió investigar a fondo ese momento histórico, puesto que viví un año en la ciudad de Chicago, de pronto descubrí con sorpresa que allí edificios también monumentales, singulares,
sobre todo de Louis Sullivan o de los Burhan y Ruth en Chicago, de alguna manera resonaban. Había una cierta afinidad con la propia construcción que realizó Antonio Palacios para el Círculo de Bellas Artes. Más aún, y lo veremos. Fíjense que Burhan Ruth trabajan, básicamente, cuando hacen el Master Plan de Chicago, trabajan con los postulados de esa White City, la ciudad blanca, que está basada en la Beautiful City, también la ciudad de la belleza, es decir, un movimiento de una arquitectura que intenta significar, ordenar, introducir símbolos, jerarquías en esa malla indefinida, homogénea, de Jefferson, que era de alguna manera lo que iba estructurando un poco la planimetría de las ciudades. Y que ahí había un mundo que incluso, si uno examina con cuidado el plan de Burhan y Ruth para Chicago, nos encontramos con una serie de representaciones en la que también podemos encontrar afinidades, no sé si sospechosas o culpables, con aquellos proyectos que están también presentados en la exposición, en la que se exhiben las operaciones, las grandes operaciones que realiza ya en años tardíos, en los 40, a partir de los 40, Antonio Palacios para el Gran Madrid. La Gran Avenida, el Palacio de las Artes, la reestructuración de la Plaza de Colón, en fin, tantas y tantas cosas que de alguna manera resuenan por lo menos una estrategia análoga a aquello. Claro, la pregunta es, ¿y por qué? ¿De dónde? No voy a entrar en la función de acudir, hay datos que posiblemente en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, las revistas que llegaban, podía tener una serie de influencias, sino lo que quise fue adentrarme más profundamente en la razón de ser de esa modernidad específica de la metrópolis, porque si hay una metrópolis originaria, es indudable que fue la arquitectura de Chicago. Fíjense y además quédense, por favor, con este detalle. Saben que las fotografías, los arquitectos, cuando piden que nos fotografíen nuestras obras, siempre indicamos un punto de vista, un ángulo, como los actores le dicen a los asesores de imagen y a las películas, este es mi lado bueno y por este lado no quiero ninguna foto. Y curiosamente, tanto en la perspectiva que presenta el concurso Antonio Palacios como en las fotos iniciales que hay del edificio en su primera terminación, nos encontramos siempre este punto de vista diagonal, hacia la esquina. Verticalidad y diagonalidad. Dos conceptos que explican en profundidad la estrategia compositiva del Círculo de Bellas Artes. Aquí, simplemente como dato anecdótico, pueden ver que la Minerva no está. Como pasa en estas asociaciones, el edificio empezó de manera grandilocuente y con inversión monetaria fuerte al principio en su arranque, y cuando se le fue acabando los fondos a los socios, al final se resolvió la fase final y terminal del edificio con los medios económicos que tenían, y hubo muchas cosas que se obviaron, como fue la Minerva, que estaba en el dibujo del concurso de Antonio Palacios, que fue muy posterior cuando se incorpora y se encarga para rematar el propio edificio. Pero es importante esta visión buscada siempre del edificio. Porque por un lado, fíjense, de eso hablaré también un poco con más detalle después, que la fachada principal del Círculo de Bellas Artes, su entrada, está precisamente en esta fachada de la calle Marqués de Casarriera, ahora una calle estrechita. Y la otra puerta de la llamada pecera, la cafetería, aquí no está. Es una apertura que se abre años
muy posteriores para facilitar la transformación de aquel salón de encuentros que había para los socios en una cafetería. Yo no fui, fue una fase anterior. Bien, por tanto, digamos, ¿qué sentido tenía la situación de esa fachada principal? Además que, en cierto modo, sin ser ninguna de las fachadas excesivamente simétricas, esto es importante para las diferencias y relaciones que puedan existir con las obras que les voy a hablar después de Louis Sullivan, de alguna manera parece raro que se establezca esa fachada más noble hacia ese espacio. Bueno, es que lo que había era un jardín, que posteriormente también se va edificando y por tanto tenía sentido porque había una apertura, había una visión del edificio amplia, abierta, desde la Plaza de Cibeles hacia esa fachada. Hoy en día, si no fuera por el remate de la torre, desde la Plaza de Cibeles poco círculo de Bellas Artes sería. Van a ver después una fotografía tomada por mí del Auditorium de Sullivan, en la esquina no de la Madison Avenue, sino en la calle transversal, y verán que también tenía el mismo problema. Si no es por la torre, realmente desde esa calle estrecha no se vería en absoluto el edificio. Bien, pero ¿por qué y cómo empezó la historia? Pues miren, quizás la historia empieza con un incendio. Un incendio que en octubre de 1871 hay un devastador incendio en Chicago. Aquí tienen grabados de la época y aquí algunas visiones pictóricas del terrorífico incendio que asoló la ciudad de Chicago. Un incendio, repito, en octubre de 1871. Que del renacimiento, de esa enorme catástrofe, va a surgir precisamente el nuevo Chicago. Hay testimonios, les voy a citar solo uno, para no eternizarme. Caminamos, cito un testimonio de una persona que vivió aquel incendio, caminamos durante 3 días después del incendio por las calles, cubiertas por doquier de escombros y trozos de pared, y no podíamos evitar compararnos a nosotros mismos como fantasmas. Todas aquellas magníficas calles, los grandes palacios, que hasta ayer eran el orgullo y la gloria principal de la principal metrópolis del oeste, hoy no son más que ruinas informes, esparcidas. Claro, ahora hablaremos de cómo se plantea la estrategia de renovación, porque es importante sobre todo para el concepto de metrópolis, que de alguna manera es el que pervive o tiene su influencia en la concepción, entiendo, de metrópolis de Antonio Palacios. En primer lugar, las formas clásicas es evidente que en ese final de siglo estaban quedando o habían quedado obsoletas en muchos casos. Habían aparecido, evidentemente, movimientos de vanguardias europeas, la secesión veneza, el Art Nouveau, etcétera, etcétera, que habían puesto entre paréntesis el sistema clásico, los órdenes clásicos, de alguna manera. Y, sin embargo, fíjense, esa modernidad que surge en el concepto metropolitano de Chicago, los ruinas o fragmentos que habían quedado en lo que había sido reducido el orden clásico, van a resultar útiles desde la misma conciencia del progreso. Nos podríamos preguntar, ¿falso progreso o auténtico progreso? Es decir, que de alguna manera es aquello lo que va a renacer, pero va a renacer de una manera distinta. Esto es importante, porque yo creo que nos van dando, o intento dar, un poco las claves de una manera paulatina sobre el proyecto de Antonio Palacios. ¿Qué sucede inmediatamente después? Aparte de que allí se realiza un esfuerzo inmenso para reconstruir una gran metrópolis
que de alguna manera tiene varios parámetros. La jerarquía y la valoración señalada sobre la trama que esa pervive, y también el nuevo tipo que va a surgir desde una fundamentación tecnológica nueva y un concepto de individualidad orgánica que va a surgir de otras fuentes, del Transcendental Club, donde están Thoreau, Walt Whitman y otra serie de poetas y escritores norteamericanos, que de alguna manera ese concepto de lo orgánico, que es importante también para entender todo el aparato conceptual que hay de esta manera de proyectar, y que de alguna manera se alían con la rentabilidad mercantil del propio suelo, cosa que no hay que obviar en la nueva ciudad norteamericana. Hay un hito previo importante, la Exposición Universal de 1893. Una exposición universal que se realiza en un ámbito más al sur del núcleo central de la downtown de Chicago y que se realiza en base a una cierta escenografía en la que trabaja fundamentalmente el famoso paisajista Frederick Law Olmsted, el que realiza el Central Park de Nueva York, pero que también tiene una presencia importante en ese tratamiento nuevo. Y que además se propone una escenografía tremenda en la que nos vamos a encontrar con panoramas y escenarios como este, en que vemos que aquellas ruinas o fragmentos de lo clásico se están transformando y se están proponiendo. Todo esto va a desaparecer porque la mayoría de las construcciones están en yeso y en cartón piedra, es decir, es una pura escenografía, incluso muy criticada en su momento, cómo no, por Burhan y Ruth, que son, sobre todo Ruth, que es un colaborador de Burhan, que es más un gestor y es el intelectual de la firma, aunque ambos van a firmar el master plan, el plan de Chicago, y que, entre otras cosas, aparte de sus textos teóricos y escritos, es el que va a traducir al inglés el Der Stil de Gottfried Semper, que es el que va a tener un texto, una influencia enorme. Levi Rongini, me permiten, porque la primera vez que llegué a Chicago pregunté por las obras de Le Baron Genet, como todos los que estamos acostumbrados a entenderlos en francés, y los compañeros arquitectos norteamericanos no sabían de qué les hablaba, hasta que uno me dijo, Levi Rongini, y dije, sí, ese. Cosa que tenían razón, porque en realidad Levi Rongini nació en Estados Unidos y, aunque era de origen francés, su formación, aunque después va a París a formarse en la academia, de alguna forma su formación, incluso como ingeniero, fue capitán de ingenieros en la Guerra Civil norteamericana, tenía esas características básicas de una formación tecnológica y es además el que genera el tipo básico del rascacielos norteamericano. Curiosamente, Levi Rongini también traduce los libros de Viollet-le-Duc, que es otro de los textos. Esto simplemente, yo sé que a Trump le va a molestar mucho, pero claro, es que la nueva arquitectura norteamericana, sobre todo en el paradigma de Chicago, está formada por influencias y conceptos europeos, o sea que no solo hemos sido parásitos, pero algo también aportamos en su momento a la formación cultural de los Estados Unidos. En esta escenografía de la Exposición Universal, del cual solo queda un edificio que es el actual Museo de la Ciencia y la Industria, al sur de Chicago, al sur de la Universidad de Chicago, y que es precisamente mi relación con ese museo, puesto que me pasé un año montando una exposición en el Museo de la Ciencia y la Industria,
me permitió no solo conocer los restos de la Exposición Universal, sino también me permitió estudiar a fondo aquello. Fíjese, la condición escenográfica, y con esto vamos a dejar ya por el momento a la Exposición Universal. Ustedes se estarán preguntando, ¿y todo esto nos va a conducir al círculo? Sí, no se preocupen, que es como las películas, al final llegamos. Fíjense si tenía importancia la condición, era tan escenográfica, es decir, Sullivan, Ruth, todos estos no se les admite en la Exposición Universal, la critican, pero no se les quiere allí porque el tipo de arquitectura que ya están proponiendo no se compadece bien con este carácter escenográfico. Burkham, que participó sobre todo en la gestión y planificación de la Exposición Universal, tenía un enorme aprecio por un tal Frank Millet, que era el Director of Color, es decir, el responsable de los efectos escenográficos de esa exposición colombina de 1893. Es decir, de los juegos de agua, de la disposición de las luces, de la iconografía, el cromatismo de un escenario clásico veneciano, como manifiesto un poco de lo que se pretendía con ese concepto de la City Beautiful, que era un poco la teoría de la nueva ciudad metropolitana que se planteaba en los Estados Unidos. Era tanto el aprecio que tenía Burkham por Millet que Millet se embarca de Inglaterra en el Titanic y Burkham le está esperando en el puerto de Nueva York. Y cuando le llega la noticia del hundimiento del Titanic, Burkham escribe: sin Frank Millet el mundo estará vacío. La vieja multitud de la exposición colombina va clareando. De alguna manera es la anticipación o la intuición de que esa etapa de una nueva universidad es una cuestión básica. Me ahorro más cuestiones de tal y vamos a otra consecuencia de esa Beautiful City o de esa teoría de la ciudad blanca, que es el Master Plan de Burkham y Ruth para Chicago. Esta es una de las vistas aéreas de los dibujos contenidos en la publicación sobre el Master Plan, en que ven ese juego de ejes. Fíjense cómo juegan además en el pier, en la desembocadura, con el río Chicago hacia el lago Michigan, y sin embargo cómo la trama y los ejes clásicos, las simetrías, están intentando ordenar todos aquellos elementos, digamos, más orgánicos o naturales que tienen la propia ciudad. Hay escenografías que de alguna manera nos pueden también ya anticipar esas determinadas sospechas de que de alguna manera hay una, por lo menos, estrategia de establecer una iconología en la metrópolis, una jerarquía y un símbolo. Después se va a abandonar en la ciudad de Chicago, como todos ustedes conocen, porque resulta que el arte clásico no se puede extrusionar sin deformarlo. Y aparecerá el neogótico, el pseudogótico, que permite que las estructuras de rascacielos, como el Chicago Tribune, que después se realiza al otro lado del puente que cruza el río Chicago, en la ampliación de la downtown de Chicago hacia el norte, se lo encontrarán que de alguna manera se ha pasado de los fragmentos y ruinas del clasicismo hacia lo que puede ser el arte gótico como un tipo de planteamiento. Hay otra cuestión que también les he anticipado y que quiero relatarles de una forma muy rápida. Es la teoría orgánica y funcionalista que proviene de un autor, un pensador como Greenouge, y que además se anticipa al Darwin, al Tratado de Darwin, en el sentido de esa constitución de una filosofía que tiene su consecuencia estética
y que el Louis Sullivan va a tener su específica transmutación y exposición. De Libai-Ongini ya he hablado, solo voy a hablar en el sentido de cómo introduce en un debate la contraposición de la estructura de acero o hierro para la edificación en altura en contraposición a la de hormigón armado. Esta es una cuestión importante que está claramente localizada en la experiencia de construcción en altura, el tipo edificatorio que surge en el concepto de metrópolis de Chicago y que está en contraposición con otras experiencias en el que la estructura de hormigón armado, que en Europa empieza también a tener su influencia y sus posibilidades en la propia construcción. El arte estructural, como lo llamó Libai-Ongini, que de alguna manera implicaba que la invención de un esqueleto de estructura portante realizado totalmente en hierro podía identificarse como un arte de la edificación en donde se podía situar precisamente la dimensión estética de eso. Y eso nos da una serie de ejemplos en los que no voy a entrar precisamente. Vamos a entrar, porque ya vamos a una hora avanzada, en este personaje clave, Louis Sullivan. Soberbio, importante. Francesco Dalcó lo definió cuando se publicó en Italia en los años 70 sus entretiens, sus charlas y el Kindergarten Chat, es decir, una especie de textos o de fragmentos o de conferencias que era para la formación de los alumnos de arquitectura de Louis Sullivan y que de alguna manera estaba planteando su concepto o filosofía. Aquí lo orgánico, en el sentido de la relación que emana de una especie de héroe y mito respecto a la oposición a la banalidad de las tramas anodinas y de la arquitectura mercantil por parte de un personaje como Sullivan es muy importante. Hemos dicho, y he dicho, la influencia de Thoreau, la influencia de Walt Whitman, la influencia de aquel Transcendental Club, que de alguna manera generó el ámbito poético, la rebeldía, el mito del héroe, la autopoiesis del autor heroico, que de alguna manera se metía. ¿Recuerdan ustedes la película El manantial? Ahí hay una transposición de personajes y un falseamiento que yo comprendí muchos años después, cuando estudié a fondo a Sullivan, porque al parecer hay un pseudo Sullivan que se va muriendo. Gary Cooper, que es el supuesto Frank Lloyd Wright, va en la ambulancia y las últimas palabras de Louis Sullivan es: la forma sigue a la función, y se muere. Entonces decimos, bueno, ya está el paradigma y la frase básica del racionalismo, el funcionalismo europeo, etc. Pero es que además después, si recuerdan la película, al final hay un discurso del Gary Cooper, Frank Lloyd Wright, que cuando decide volar el edificio que le están manipulando el promotor y le está cambiando cosas, lo defiende desde el mito del héroe auténtico. Ese discurso no lo hubiera dado Frank Lloyd Wright, lo comprendí años más tarde, lo hubiera dado Louis Sullivan. Pero, en fin, había una transposición por las necesidades argumentales de la película que nos secuestró la auténtica identidad de los posibles personajes que hubieran dicho las cosas. Bien, Louis Sullivan tiene muchas obras, muchas derruidas y abandonadas, pero una que permanece. Este es el auditorio de Louis Sullivan. Esta es una maqueta auténtica del auditorio que está precisamente en el lobby del auditorio, en la entrada, y que explica de una manera muy clara. Fíjense que yo también saqué la fotografía desde el ángulo, ¿no? Porque siempre estos edificios hay que entenderlos un poco desde la diagonal, en la que ven
una estructura que parece acompasada y rítmica. Fíjense en el ritmo de la fenestración, donde hay una especie de planta noble donde hay triple altura entre los ventanales que se abren terminados en arcos, que después se repiten en una composición dual. Es casi una composición musical lo que tenemos aquí, ¿no? Van de 1, 1, 2, 3, es decir, hay una especie de estructura armónica compleja que va dando una uniformidad al revestimiento de la fachada, que es el único elemento que surge como atípico y que responde a las exigencias de verticalidad en el nuevo tipo edificatorio de esa metrópolis que se plantea a partir de Sullivan. La torre rematada que de alguna manera surge en ese momento. Fíjense que en la calle lateral esta es una foto reciente del auditorio de Sullivan, si no fuera por la torre, el edificio quedaría diluido completamente. ¿Cómo es el edificio interiormente? Aquí tienen un plano del propio proyecto, en la que es una lámina de celebración de 100 años. Bueno, nosotros también lo vamos a celebrar, tendremos que sacar unas estampitas también de la sección del Círculo el año que viene, en la que aparece el auditorio y ven la complejidad interior que encierra esa armonía y continuidad de fachada. Un teatro enorme que sigue existiendo, que es ese auditorio, en la que además está explicada en toda su complejidad en esta otra sección ya más didáctica, en la que aparece desde arriba en la torre, fíjense que no eran tontos, Adler y Sullivan instalan su despacho, su estudio, sus oficinas en lo alto de la torre. Nuestra torre del Círculo está vacía, solo ha servido para filmar alguna película, como alguna de Pilar Miró, que se rodó en esa especie de logia de la torre, y como lo que oculta esa continuidad armónica, rítmica, esa piel clásica del propio edificio, la complejidad y la sección que parte de un principio, que es el aditivo. Es decir, aquí nos encontramos, es un proyecto anterior al Schiller Theater, que es el otro gran proyecto de Louis Sullivan, hoy desaparecido, y que de alguna manera responde a una estrategia distinta, mucho más cercana y mucho más directa a la presencia en el Círculo de Bellas Artes, en el proyecto. Este es un plano original de toda esa complejidad en la que las piezas son por suma, es lo que llamo esa estrategia aditiva de volúmenes. Esa complejidad interna, insisto, en el que se obvia y se oculta a partir de la disposición rítmica que no responde a la complejidad interior en absoluto en el edificio. Este es el Schiller Theater, también Gerrit Theater posteriormente. Una historia triste, pero al mismo tiempo simbólica, porque el Schiller o Gerrit Theater, que de alguna manera veremos la sección que sigue una estrategia distinta, análoga a la del Círculo de Bellas Artes, que es la de interpenetración espacial y no adición de volúmenes espaciales. En los años 60, comprado por un promotor, lo quiere derribar para hacer un garaje en altura. Realmente no hay ninguna legislación de protección patrimonial en los Estados Unidos y, sobre todo, el principio de la propiedad y el derecho a la propiedad predomina. Pero aquí, a partir de una serie de movimientos con básicamente un periodista y asociaciones vecinales, etcétera, establecen una presión para evitar la demolición
del Guerrier Theater. Esto llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y hay una sentencia, eso sí ya tardía, porque no se puede impedir que demuelan el edificio y los fragmentos están en museos ahora mismo de la ciudad de Chicago, elementos ornamentales puramente. El juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que elabora la sentencia, decide que hay otro derecho aparte del de propiedad, que es el derecho cultural, que es el derecho de la memoria, que es el derecho del patrimonio y que de alguna manera la ciudadanía también puede ejercer ese derecho de protección de su memoria y de sus monumentos. Consecuencia única, pues una legislación de protección, no sé lo que va a durar con Trump, pero que se aprueba en aquellos momentos por los Estados Unidos. Fíjense, y vamos a ir terminando, el proyecto del Schiller Theater, estamos ante una estrategia totalmente distinta. Aquí tenemos también un teatro en una segunda planta, como el del Círculo de Bellas Artes, en el que aquí lo que nos encontramos es en la tensión entre dos cuestiones, o tres. La espacialidad compleja de ubicar un teatro en el núcleo central del edificio, no en el acceso, sino en una planta superior. En segundo lugar, el trazado horizontal de los espacios que se dedican a oficinas, a encuentros, etcétera, que por tanto exigen otro tipo de construcción o trazado. Y por último, la exigencia de verticalidad, que es la que explica esa concepción tan específica de organicidad que existe en ese momento. El Círculo de Bellas Artes, y aquí tenemos uno de los dibujos o planos iniciales del proyecto, nos encontramos esa fachada principal, entre comillas, de la calle Marqués de Casagrera, en la que vemos realmente una serie aquí de diferencias en la que la relación espacial interior no está disimulada o obviada por la continuidad de las fachadas de las arquitecturas de Sullivan, sino que están precisamente en una especie de fragmentación o estructura compleja que va articulándose en función de las escalas también interiores del espacio. Vemos esa especie de fenestración fundamental con la doble columnata corintia, que de alguna manera es la que traduce el conocido como salón de baile, o que es el foyer de la sala Fernando de Rojas del teatro, que se asoma a la calle. Otras instalaciones, otros ventanales, y después esa inquietante columna que tienen en el extremo izquierdo y que marca precisamente el vértice y que parece, en cierto modo, que sostiene todo el edificio y que tiene una función compositiva fundamental. Desgraciadamente desapareció, como verán, la portada de acceso original, fue antes también que yo llegara, que era una entrada como en los palacios y en los teatros, es decir, elíptica, cubierta y protegida por la marquesina, que permitía a los coches y a los carruajes, ya coches motorizados, parar, bajar a la persona que iba y después salir sin tener riesgo de mojarse o cualquier cosa. Esto desapareció en los años 70, no, en el año 83, 84, desaparece y se transforma esa marquesina para generar un acceso mucho más fácil. Y aquí tenemos una sección original, que creo que está aquí también en la exposición, del proyecto de Antonio Palacios, en el que ven esa complejidad interna que de alguna manera parece que la secuencia del teatro, como ven,
se proyecta hacia la derecha, el teatro está a la izquierda. Un teatro que al principio tenía un fondo de escena mínimo, aquel que le llevó a Valle-Inclán el decir que solo se podían representar obras de egipcios porque los actores tenían que actuar de perfil, y que después, en alguna de las reformas, sin alterar nada de la que sí soy responsable como encargante, no como arquitecto, se amplió la plataforma del escenario para que se pudiera por lo menos celebrar obras barrocas sin necesidad de quedarnos en el antiguo Egipto. Pero como además ese espacio central en el sentido vertical de la estructura del círculo, se prolonga hasta esa fachada que hemos visto que da a la calle del Marqués de Casarriera y que de alguna manera se traduce en esa escala de las columnas que están expresando. Todo un juego de articulaciones que explican. Pero además, cómo esa sección interpenetra toda la espacialidad. Fíjense que la gran cúpula del salón de baile que tienen ahí se traduce en el tambor final en lo que se llama la fuentecilla de la planta cuarta, donde está la sala de columnas. Es decir, esa fuentecilla en realidad es el tambor. Lo mismo que el otro tambor de la bóveda está en la tercera planta, que es donde están los despachos de dirección de presidencia y la biblioteca del círculo. Y nos encontramos allí como una especie de círculo extraño que responde precisamente a esa articulación espacial interna. Aquí tienen una de la planta baja original, donde ven una serie de cuestiones básicas. En primer lugar, ese acceso que yo les había descrito, que desaparece en los años 80 y que estaba con esa circulación, como ven, automóviles, el espacio de circulación y como tal. El eje que marca un elemento central básico, que es la escalera monumental del círculo, en la que incluso había dos ascensores que yo conocí como joven estudiante cuando subía a la sexta planta y que en los años 70 desaparecieron por la normativa de industria que no permitía a los ascensores que se podía acceder a su espacio de movimiento con la mano. Y entonces los responsables decidieron quitarlos y empotrarlos en unos sitios que son los ascensores que existen en ese momento, que tampoco es culpa mía. No lo digo porque después irán allá y dirán, mira que todo lo que hablaba y el cariño que tenía y las cosas que han pasado después. Pero fíjense que hay dos ejes básicos. El de la sala Goya, que es la sala original de exposiciones, la que está a su izquierda, que marca el eje con lo que era el salón de reuniones y que hoy es la conocida como Pecera, la cafetería del círculo, que ¿saben por qué se llama Pecera? Porque los socios normalmente era una zona de reuniones, no se admitía gente de la calle, había que ser socio, y a través de los grandes ventanales, cuando pasaban chicas jóvenes, miraban hacia aquel espectáculo que les reconfortaba bastante, dada su provecta edad, y que de alguna manera el gracejo popular de aquella joven dijeran, mira los peces en la pecera, cómo nos miran. Y por eso se quedó el nombre de la pecera. Bien, ese eje y el otro eje que marca la escalera. La escalera además tiene una cierta centralidad y su monumentalidad funciona de una manera expansiva. Fíjense otra foto de la época casi originaria de principios, esta foto pertenece a los años 30, del Círculo de Bellas Artes. Fíjense cómo se entiende desde la esquina, cómo esa pequeña columna que parece soportar el elemento de todo el peso, por lo menos de la esquina, y no soporta en absoluto eso, parece responder precisamente a la diagonal que cruza el doble eje simétrico de las plantas del círculo y que de alguna manera explican una tensión, entre comillas, interna que existe entre el núcleo expansivo de la escalera, que parece
en su presencia que se proyecta hacia el exterior y la complejidad aditiva de todos los elementos que hacen que de alguna manera presenten el gesto de mayor modernidad desde mi punto de vista del círculo, de ese proyecto de Antonio Palacios, y es la ruptura de la esquina. Habrá que esperar a las arquitecturas de Frank Lloyd Wright para que la caja se descomponga en las esquinas. Frank Lloyd Wright, en su influencia al neoplasticismo de Rietveld y otras escuelas de vanguardia europea, que de alguna manera la esquina que da la continuidad se convierte en un elemento expresivo en su descomposición formal. De alguna manera esto estaba aquí también. Y esta es una imagen también tomada de la escalera. Fíjense que esa monumentalidad de la escalera, mucho más expresiva ahora al desaparecer los dos ascensores que se ubicaban en los huecos de los tramos de la escalera, expresan también esa tensionalidad hacia el exterior. Y fíjense en la otra sección del edificio del Círculo de Bellas Artes, que de alguna manera se estaba también expresando precisamente lo que era el propio, la propia arquitectura de intercalar, interpenetrar, no precisamente lo que suponía digamos, un orden jerárquico, clásico, limitado y acompasado. Y que quiero terminar con esta imagen y con otra, en la que la columna, la famosa columna que supuso la irrisión en un poema también de García Lorca que hizo sobre el círculo criticándolo, en realidad es un elemento que sintetiza desde mi punto de vista todas las tensiones compositivas de este edificio. Bueno, pues en 1926 el rey Alfonso XIII inaugura con los socios, con el propio Antonio Palacios, este edificio del Círculo de Bellas Artes. Quiere decir, como anticipaba antes, no sé si Javier, que en 2026 el edificio del Círculo de Bellas Artes cumple 100 años. Antonio Palacios, y termino con esta cita, en una entrevista le preguntan qué referencia de la modernidad le ha imbricado o le ha implicado en el proyecto del Círculo de Bellas Artes. Y dice lo siguiente: si usted me hubiera preguntado qué obra es la que más me maravilla, la que le habría respondido que el Transatlántico. Es la más acabada y perfecta obra arquitectónica que se conoce. Hago aquí un hito, como muchos de los arquitectos del racionalismo arquitectónico que tienen el objeto máquina, y en este caso el transatlántico, como una referencia de la nueva arquitectura. Sigo con la cita. A la estabilidad, al equilibrio de la nave en sí mismo, hay que añadir el equilibrio perenne sobre las aguas, cosa que en la exposición nos han obsequiado con una maqueta en el que el círculo flota también sobre una lámina de agua, cosa que nunca les perdonaré. Y fíjense qué arquitectura más complicada y qué rara distribución la de esos maravillosos palacios flotantes. Le han dado la razón aquí a Palacios. Así, observe usted en un transatlántico moderno la extraña colocación de todos los compartimentos. Cerca de unos amplios comedores, una severa y elegante sala de lectura y luego la distribución por clases, por categorías. Es el mayor adelanto de la arquitectura. Pues bien, toda esa maravilla no es sino la consecuencia de una muy lenta evolución de un tipo arquitectónico que va perfeccionándose sucesivamente. Fin de la cita. Palacios tenía razón. Hablaba, como Louis Sullivan, de otra modernidad, distinta a la abstracción
del racionalismo, del funcionalismo arquitectónico, en una relación que ya Sullivan había descrito y no me ha dado tiempo a analizar, que la relación entre función y forma es dialéctica y se contradicen y se contraponen y se contraindican y se influyen unas a otras de una manera casi dialéctica y no es una consecuencia de un trazado lógico. Sullivan, Palacios, posiblemente tenían razón respecto a esas nuevas gramáticas necesarias para la metrópolis. Solo que había sucedido una cosa. El Titanic se había hundido hacía ya 9 años. Muchas gracias. Gracias, Juan Miguel, por esta magnífica conferencia en que desde luego nos has ilustrado sobre esas afinidades sospechosas y nos has abierto tantas vías, ¿no? Concretamente esto último que has dicho, esa frase de Palacios, ¿no? Que por otro lado es tan elocuente, porque tú has hecho el paralelo de esa influencia que sin duda tienen los paquebotes en la arquitectura racionalista, en el movimiento moderno, la obsesión también de Le Corbusier, que en la misma página de Versine Architecture, que sale en 1923, aparece en paralelo el Partenón y un paquebote, ¿no? Pero, claro, es esa relación en Palacios, que la has explicado muy bien, es mucho más esencial y orgánica que la que muchos racionalistas seguían, que te pregunto si era más, como ellos decían, o como se decía entonces, en vez de dentro afuera, como efectivamente sería más de Palacios, o a la americana se decía, porque es de dentro afuera, se proyecta de dentro afuera, si más bien era de fuera adentro, es decir, más del detalle de la copia de la barandilla náutica, del óculo, de esa referencia a la máquina, pero que la verdadera máquina no estaba en las referencias formales o epidérmicas, sino mucho más quizá en ese entendimiento de esa estructura interpenetrada de edificios tan fantásticos como el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Bueno, efectivamente, en lo denominado convencionalmente como racionalismo arquitectónico, las vanguardias, sobre todo la corbusieriana, y también en el ámbito de la construcción, es decir, el constructivismo soviético, el tema de la máquina, el objeto máquina, tiene una dimensión conceptual importante. Es decir, el edificio, en el fondo, ya sabemos esa frase tópica de Le Corbusier, la casa como una máquina de habitar. No es tan simple, ¿no? La expresión o lo que pretendía explicarle, pienso, Le Corbusier, sino que de alguna manera sí aparece esa especie de metáfora del objeto máquina. El edificio de Tatlin, del Pravda, es también una especie de mecanismo, solo que existe una tensión dinámica en la composición de esa máquina que se plantea por el arquitecto, y mientras que la imagen del barco, etcétera, tiene también una dimensión estilística importante, efectivamente. La concepción del transatlántico, en el caso, entiendo, del texto de Palacios, es más metafórica y se refiere más a un sistema de funcionamiento y no a una traslación idéntica o parecida entre la construcción de la nave y la construcción del edificio. Lo que sí me parece importante para entender la condición de la modernidad que está planteando Antonio Palacios, lo mismo que planteaban los arquitectos que he mencionado de Chicago, es una gramática para la metrópolis que pervive de las ruinas de la historia de la arquitectura. Es decir, no pretenden
elaborar ni templos clásicos ni edificios de pauta clásica en absoluto, sino, es decir, en una tábula, no pretenden la tábula rasa de las vanguardias, de muchas vanguardias arquitectónicas del siglo XX, arquitectónico, sino que intentan aprovechar esos restos del naufragio histórico-estilístico que supone la disolución del orden y el concepto de la arquitectura clásica. Y de alguna manera reinventan, recomponen esas ruinas para intentar elaborar una exigencia que diríamos, y que me perdone Hegel, de un Zeitgeist, de un espíritu de los tiempos tan influyente en el concepto de las vanguardias, necesario, esa modernidad necesaria, pero que no es la vía de modernidad de las vanguardias en el que la influencia pictórica y la relación con las vanguardias artísticas de otro ámbito tienen. Es decir, una modernidad que pervive de los restos de la historia de la propia arquitectura. Otra modernidad a la que se trasvasan influencias de otras prácticas artísticas o tecnológicas que tienen otra función muy distinta. No sé si hay más preguntas. Sí. ¿Qué hay? Vamos a ver. Yo creo que tanto Palacios como Sullivan llegan a cosas muy comunes partiendo ambos de Ruskin y Violet. Ambos lo dicen, que son sus puntos de base, digamos. Y ambos llegan, por ejemplo, a una ornamentación muy concentrada, con elementos geométricos muy simples y luego con unos elementos vegetales muy abigarrados, e incluso en el Círculo de Bellas Artes, Palacios yo creo que hace igual que Sullivan, que concentra lo suyo, es decir, la decoración propia de Palacios, no la del resto de escultores, porque Palacios en este edificio en concreto se aparta y deja toda la ornamentación pues, a otros artistas, desde el principio del proyecto. Sin embargo, él lo concentra en lo alto de la torre, un poco como hace Sullivan en sus edificios en altura. Pero a lo que voy, yo también he defendido muchas veces, o casi hasta ahora, que el auditorium influye mucho en el Círculo de Bellas Artes, pero cada vez lo tengo menos claro, porque viéndolo, vemos la sección del auditorium y encima del auditorio no hay nada, y encima del Schiller realmente hay unos edificios de oficinas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hay debajo. Bien es cierto que el auditorium es un edificio muy grande, hay mucho espacio. El auditorium es el auditorium, unas oficinas y un hotel. Y en realidad son independientes. En efecto, comparten el tema de la llamada de atención con la torre. Pero, vamos a ver, a lo que voy, no sé si en el caso del círculo, el círculo tiene menos espacio y hay que adaptarse, ¿no? Pero cómo el auditorio, la sala de baile, se va repercutiendo en el resto de las plantas, como se ve muy bien en la sección, no sé si tiene más que ver, a lo mejor, con el Palacio Güell de Gaudí, que es un arquitecto que no tiene absolutamente nada que ver con Palacios, pero cómo el espacio central, la sala de baile, va prolongándose hacia arriba, se va repercutiendo en todo el edificio. Tiene una zona donde aparece la orquesta, no sé. Yo qué sé, no tengo tan claro. Cada vez tengo menos clara la influencia del auditorio en Palacios. Vamos a ver. Primero que te haría una pregunta. Si no, ¿de quién? Porque es evidente que de Hoffmann no, que de Otto Wagner no. Pero sí, sí, estoy ofreciéndote la posibilidad de que me ayudes a buscar problemas. No, a ver, cuando yo he dicho, he explicado las similitudes y las diferencias que hay entre una y otras obras. Yo creo que el grado de relación que intento establecer, aparte de algunas afinidades que hay en ese sentido de intercalar la planta, sea menos compleja y es más el Garrett, como he explicado, que el tema del auditorium, porque el auditorium es una adición de piezas y no hay interpenetración espacial ninguna.
Sin embargo, en el Garrett sí la había. Y eso es una modalidad, además, que se responde a un tipo edificatorio característico de las grandes metrópolis, sobre todo las norteamericanas, que es un programa complejo, en el que se superponen funciones y actividades muy distintas. Y que es, de alguna manera, lo que explica la complejidad espacial de unos y otros no tan complejos, pero la respuesta que se da, ¿no? Está el Atlantic Club, también en Nueva York, que es mucho más posterior, que tiene, y puedes encontrar referencias también con el Círculo de Bellas Artes. Es decir, es una cuestión de tipo y después, además, una decisión de que la dimensión o la función del edificio en la ciudad, las vanguardias o querían una ciudad distinta o tampoco la arquitectura racional parecía que fuera autónoma en sí misma. No parecía que tuviera necesidad de dialogar con otros trazados, con otras persistencias de la ciudad. Y sin embargo, en esta concepción orgánica de la ciudad metropolitana que yo he intentado exponer sobre la transformación de Chicago, sí encontramos un proceso lógico en el que, diríamos, el nuevo tipo tiene una función urbana básica. Es una arquitectura respecto a la ciudad, cosa que la mayoría de los proyectos de vanguardia o era la nueva ciudad que se proponía, en la que todo se transformaba, se demolía y se reconstruía para atender a la nueva arquitectura, o no se asumía la necesidad de un cierto diálogo con las persistencias, con lo urbano. Es decir, que había una dialéctica entre significar icónicamente el ámbito para que se entendiera que estábamos ante un nuevo tipo de ciudad, que era el concepto de metrópolis, pero al mismo tiempo no al margen de lo que era el tejido donde se incluía. Fíjate que cuando se construye la Gran Vía tiene un rechazo brutal. Hay un texto que recomiendo que se lea, de Gutiérrez Solana, en el que habla de esa arquitectura ajena a la entidad madrileña, más propia de catalanes y de cantantes de jazz. Eso era el impacto que tiene esa apertura básica para entender la nueva ciudad como un cambio de escala y un cambio de valor y un cambio de significación de la propia ciudad. Y yo creo que el tema de las relaciones y las influencias es un tema siempre muy complejo. No hay, el propio Palacios lo dice y lo han dicho muchos arquitectos, no es la copia, sino es la reinterpretación. Detrás de cada proyecto hay cientos de proyectos previos. Los arquitectos lo sabemos. Cuando trabajamos en un proyecto, aunque sea inconscientemente, tenemos tantas y tantas obras que nos han impresionado y que de alguna forma ha pasado a formar parte de nuestro bagaje creativo. No directamente, no es copia. Es verdad que Palacios confía a otros escultores, pero también tiene detalles y dibujos de detalles en la que el propio concepto de la ornamentación, que es otra historia, eso tendríamos que entrar ahora en una charla sobre la función del ornamento en estas arquitecturas, qué función tiene. Es curioso que precisamente en la demolición de muchos edificios de Sullivan lo que se ha rescatado y está en los museos son fragmentos de los ornamentos del edificio, pero la arquitectura ya no es eso, porque la ornamentación o es un diálogo o es una contraposición o es un énfasis de determinados. Antonio Palacios ya lo hacía
en los detalles de la propia construcción. Es decir, ya tenía una dimensión expresiva, no le voy a llamar ornamental, pero una dimensión expresiva tenían todos los detalles, en la que se compadecía bien, por tanto, con los programas ornamentales que encargaba a otro tipo de artistas, ¿no? Y es verdad que, pero esto da para otra conferencia, incluso para un curso, la función del ornamento, ¿no?, en la propia arquitectura. Habría que ir a Itorf, a las entregas de las academias, al descubrimiento de la policromía en el arte griego, a la reacción historicista contra el neoclasicismo de la depuración. Es decir, había que acudir muchas cosas para entender siempre ese juego dialéctico que ha habido entre la función de la ornamentación y lo que es el núcleo formal, la Kunstformen y el núcleo formal de la arquitectura. Sí, buenas tardes. Y lo primero, agradecerle y felicitarle por la conferencia. Y bueno, yo le iba a preguntar por la primera parte de su intervención, donde ha explicado el concurso para el edificio del Círculo, porque para alguien que no lo conozca, el hecho de que hubiese una contestación o una oposición al edificio de Palacios, cuando Palacios venía de hacer la casa en la que estamos, ¿no?, la Casa de Correos o el Hospital de Maudes, pues resulta extraño, ¿no?, porque me refiero, había una coherencia clara y bueno, lo que hubiese sido un poco escandaloso, pienso que hubiese propuesto el Centro Pompidou o el pabellón de Mies de Barcelona, pero esa oposición, y la pregunta es un poco, puede resultar pueril, ¿no?, pero usted la cifra de esa oposición simplemente no simplemente, pero principalmente en esa animadversión personal entre Ana Sagasti y él. Bueno, y luego iba a decir que no tiene desperdicio la cita que ha hecho de Gutiérrez Solana, siendo de alguien que dice todo eso, siendo alguien que no era Fraile Cartujo, ¿no?, que ahora Le gustaba la ciudad canalla más que la ciudad metropolitana a Gutiérrez Solana, evidentemente. Tengo un bonito cuadro de Gutiérrez Solana sobre una casa prostibularia en mi despacho del Círculo, que es fantástico, y se entiende un poco la dimensión castiza que podía tener Gutiérrez Solana sobre la ciudad de Madrid y lo que le podía interesar. No, vamos a ver, el concurso fue polémico. Fue polémico, no es que la enemistad es anecdótico posiblemente, pero también significativa. Lo que sí es polémico en el propio colectivo profesional. El colegio, la Asociación de Arquitectos, protesta por haberse ignorado la propuesta del jurado compuesto por arquitectos más 2 socios del Círculo. Protesta enérgicamente. La prensa acoge la polémica. El ayuntamiento intenta también, presenta una cierta oposición inicial en base a una interpretación de las ordenanzas un poco, pedestre, ¿no? Porque uno vea ese artículo que exhibe el propio Antonio Palacios en la carta que le escribe al presidente de la institución defendiendo su proyecto y dice, mira, en este artículo, no recuerdo si era el 72 o no sé qué, de las nuevas ordenanzas, explica que cuando un edificio puede tener una utilidad pública, una dimensión importante, una contribución a la propia ciudad, debe ser una excepción respecto a esta normativa en la que obliga a una serie de alturas, etcétera, ¿no? Al parecer se resuelve precisamente con esos sistemas del Gálibo de demostrar que el retranqueo de la torre no se puede medir en la dimensión de la fachada, pero bueno, estas son cosas que, vamos a ver, no creo que no haya ningún arquitecto en esta ciudad ni en este país que no haya tenido problemas con los técnicos municipales. Me gustaría que alguien me dijera que no los ha tenido, porque los ha tenido todo el mundo, porque al final hay un diálogo, una contraposición entre las interpretaciones que uno hace o los intereses que representan también algunos u otros. Es decir, que no es un fenómeno, no es un recorrido
un camino de rosas, ¿no? Sino que tiene confrontación. Y el concurso fue muy polémico, muy polémico. Solo hay que ir a la hemeroteca de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, a los periódicos, a las revistas, a las caricaturas, a todo eso para que vean que realmente fue y hubo una polémica importante respecto al círculo. Más después las caricaturas que se hacen. Les he citado, pues no les voy a leer porque no lo tengo aquí, el poema apócrifo de García Lorca ridiculizando el edificio del Círculo de Bellas Artes, las críticas de Valle Inclán. Miren, los escritores y un tipo de creadores y tal tienen un aprecio a la conservación, a la memoria, sea mejor o peor, porque entra dentro de las emociones y los afectos, que muchos los entendemos. Uno cuando encuentra aquella cafetería donde por primera vez se declaró a su primer amor, y ve que se ha convertido en una tienda de bibelot para turistas, pues siente como si le hubieran pegado un puñetazo en salvarse a la parte, ¿no? Es decir, que ya hay un poema de Baudelaire que se llama El cisne, en el que dice: la forma de una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal. Y eso expresa el drama y la tragedia de la transformación de la ciudad metropolitana respecto a los sentimientos del ciudadano y de la ciudadana, que de alguna manera está encardinada con los espacios y los sitios donde normalmente habita. Juan Miguel, buenas tardes. Te quería felicitar por... Estoy aquí. Bueno, pues por la interpretación que yo para mí era desconocida, esa afinidad sospechosa con esa escuela de Chicago, con Sullivan en concreto, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntar una cosa muy simple, una pregunta muy simple, que es que esa afinidad ¿es casual o es buscada? Porque de alguna manera Palacios conocía a Sullivan, Palacios conocía la arquitectura de Chicago, conocía a Sullivan, etcétera, al igual que sí después algunos arquitectos posteriores de la generación del 25 sí que lo conocían. En concreto, por ejemplo, pues la gente que fue a Estados Unidos para cuando se hizo la ciudad universitaria de Madrid, ¿no? Y entonces esa influencia americana sí que después estaba como filiada, digamos, que conocida. Pero entonces mi pregunta es esa, si Palacios tenía algún conocimiento de esa arquitectura. Yo creo que es indudable. Básicamente hemos hablado, y hablo en mi artículo, de las referencias que existían de revistas y publicaciones norteamericanas en el legado que se realiza en la biblioteca de la Escuela de Arquitectura en esos años por parte de Cebrián, que no es el exdirector del país, que coste. No es Cebrián. No es Cebrián. Bueno, en ese legado aparecen muchas publicaciones, están allí, que de alguna manera se consultaban por los arquitectos y tal. Es verdad que Antonio Palacios no estuvo en los Estados Unidos nunca. Viajó por Europa, viajó por muchos sitios europeos, pero nunca estuvo en los Estados Unidos. Posteriormente es verdad que estuvieron varios, entre ellos Fernando Chueca, que dejó una serie de escritos sobre la arquitectura y la vivienda en Estados Unidos y tal, importantes, ¿no? Pero posiblemente es un buen tema para que un historiador, si tiene interés, se centre en ver las publicaciones. No sé si puede haber comprobaciones de lecturas, hay coincidencias de fechas entre las obras que tienen referencias o no, pero lo mío es una intuición racional respecto al conocimiento más o menos en profundidad de una arquitectura y otras. En ese sentido,
es que no recuerdo si fue Mercadal o quién, cuando dijo que todo lo aprendíamos en las revistas. En la Escuela de Arquitectura, esa frase famosa, todo lo aprendemos en las revistas. Ya digo que no me acuerdo si fue Mercadal o quien dijo esa, pero eso está en relación con lo que tú decías antes, que igual pues en las revistas, en los libros de la Escuela de Arquitectura... Es verdad, lo que estudiamos sobre todo en los años 60, teníamos 2 o 3 revistas, Nueva Forma, Nueva Visión, Argentina, alguna revista, y la Architecture d'aujourd'hui, que eran un poco nuestras referencias. Posteriormente llegaban Casabella, llevaban una serie de revistas que de alguna manera nos ofrecían. Hasta que se empezaba a viajar y a conocer in situ realmente la arquitectura, las referencias, y además eso produce y llegó y han originado, y hay grandes proyectos que no me quiero referir, pero lo podría demostrar, que procede de una interpretación de determinadas arquitecturas importantes de las vanguardias puramente libresca, que no las conocieran in situ, porque hubieran cambiado seguramente la interpretación. Sí, yo quería decir 2 cosas muy rápidas para terminar, si nadie más quiere preguntar o comentar algo. Saltarse las ordenanzas, Juan Miguel, claro. Lo que pasa es que eso Palacio lo hacía sistemáticamente, pero es que sistemáticamente aducía que era para dar monumentalidad, pero no siempre el edificio era para un bien cultural como era el Círculo. Por ejemplo, con el que estaba ahí enfrente del Banco Español del Río de la Plata, pues también se esgrime la monumentalidad del edificio para ganar pues 3 alturas o más, ¿no? Con áticos. Es decir, esa voluntad expansiva de Antonio Palacios, que no se contentaba nunca con el solar o con las ordenanzas que se le daba. Entonces, siempre que podía, pues incluso cogía otros solares, se adquirían, iba creciendo y crecía hacia la ciudad, a eso que muy bien has dicho tú. Es decir, su arquitectura está pensada en clave urbana y no se puede entender la figura de Palacios sin entender la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, claro, la conexión americana, estoy muy de acuerdo y me ha encantado tu conferencia. Claro que fue importante la formación en aquellos años a través de revistas. Es que no me acuerdo cómo se llamaba Cebrián de nombre, perdón, porque es que lo deberíamos saber todos los arquitectos. El prestigio de la Escuela de Arquitectura, en gran parte, fue, como tú sabes bien, Carlos, debido al donativo Cebrián. Eso lo han dicho todos, López Otero y todos lo han dicho. Y estaba la Escuela de Arquitectura, primer nivel en Europa, gracias a ese donativo, que no era solo de libros, sino que era este personaje, que mucho tiene que ver con Estados Unidos, por cierto, y que hizo una serie de suscripciones a revistas alemanas, americanas y más, de la que todos en aquel momento estaban perfectamente al tanto. Aparte, es cierto, de los viajes y demás, ¿no? Y tan es así, está en la sala Carlos Ambricio, pues el que ha estudiado tan a fondo a Luis Lacasa y se ha referido a sus artículos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era funcionalismo y americanismo y todo esto, ¿no? Claro que sabían lo que era el americanismo, incluso lo contraponían, corrígeme si me equivoco, Carlos, lo contraponían a esa corriente más próxima al movimiento moderno europeo, que entendían que era de proyectar, como antes decíamos, de fuera a dentro, y ellos decían, nosotros lo hacemos a la americana, de dentro a fuera, ¿no? En esto, y perdón un momentito, en este sentido, claro, el Círculo es como una metáfora perfecta de esto, ¿no? Porque es una construcción muy neoyorquina también, porque la primera vez que se apilaban en distintos forjados, distintos usos, el librito de Colas, de Delirious New York, explica perfectamente cómo era ese proceso de producción de los rascacielos, donde en cada piso pues, se encontraban actividades recreativas absolutamente dispares, ¿no? Entonces, claro que Palacios, claro que bebía de eso. Entonces, yo ahí no... Me ha parecido muy oportuna tu insistencia en esta conexión o en esta afinidad, no sé si sospechosa o no. Carlos.
Sí, yo solo, para terminar, respecto a lo que decía, es verdad la tensión y la pelea que tuvo Antonio Palacios con las ordenanzas. Posiblemente había dos posturas que explicaban la distancia. Con toda seguridad, las ordenanzas municipales estaban mal hechas. No por defender la dimensión heroica del arquitecto, sino porque la condición metropolitana de la nueva ciudad que se quería crear seguramente no podía funcionar con esas ordenanzas. Y eso explica tensiones y luchas porque la arquitectura de Palacios tenía esa condición o voluntad o objetivo de construir. Por eso he tomado Chicago, porque de alguna manera allí lo que pasa es que el laissez-faire del capitalismo feroz y mercancía y tal se justificaba en el nuevo tipo edificatorio por el precio y la mercancía que suponía, ¿no? El beneficio, además de introducir valores y cualidades y orden en la propia ciudad. Simplemente. Sí, pero ¿no te parece que quizá el mejor Palacios surge precisamente de esas limitaciones? Como decía Goethe, el genio se manifiesta en las limitaciones, ¿no? Entonces, las ordenanzas no sé si estaban bien o mal hechas. Claro, López Salaberry pues decía, está escrito en las contestaciones, decía, bueno, este señor es que no sabe lo que es una licencia, ¿no? No sabe lo que es una ordenanza, ¿no? Porque él, argumentando siempre esa idea de monumentalidad, se la saltaba sistemáticamente, ¿no? No, por eso digo que hay como dos concepciones opuestas de ciudad. Una, digamos, conservadora de la escala, de los espacios y tal, y otra que dice, no, hay que transformar la ciudad. Y si tú quieres transformar la ciudad, evidentemente te vas a encontrar con problemas. Sí, pero yo te haría una pregunta, ¿no? Para terminar. ¿Qué prefieres? ¿El Círculo de Bellas Artes, donde jugando con la ciudad existente, por ejemplo, la torre, porque el círculo también es verticalidad, sí, sí, es esquina y es asimetría, porque claro, esa torre está puesta en una medianera, dándole un carácter como de acrópolis exenta a un espacio que era una medianera, ¿no? Entonces, él está jugando con eso, desde la ciudad existente está proponiendo otra ciudad. ¿No es mejor el Palacios del Círculo que el Palacios que sí hace tabula rasa en su reforma del centro? Por supuesto. Ahí está proponiendo una ciudad completamente, un palimpsesto. Luchando. Claro, y sin embargo el otro se está ajustando a unas limitaciones, peleándolas como puede y surge... Lo otro es tabula rasa, lo otro necesitaba un incendio en Madrid, que no tuvo la suerte de Chicago de quedar arrasado, entonces Palacios hubiera tenido suerte. Muchísimas gracias.